Oli, bienvenidos a su canal Greta Wins Crocheteando, donde estaremos, como su nombre le indica, crocheteando en todo momento. Iniciaremos por lo más básico del crochet. Vamos a comenzar realizando el nudo corredizo y seguido cadenas. Pero antes, vamos a elegir el hilo de nuestra preferencia. Ya sé, en muchísimas ocasiones no tenemos el que preferimos, pero vamos a acomodarnos a lo que tengamos a nuestro alcance. Va a depender muchísimo del país donde usted viva y las hilazas que allí se fabriquen. En nuestro caso estamos en Estados Unidos, más específicamente en Texas, sin embargo estaré utilizando una hilaza mexicana. Y es que ciertamente me han conquistado. ¿Qué vamos a tener en cuenta ya que estamos iniciando, verdad? Existen muchísimas fibras de hilos que están compuestas por una variedad de hebras, ¿verdad? Hay ocasiones en que una fibra, esto es una fibra, todas las hebras junticas, una fibra tiene 4 hebras o 6, incluso 8, dependiendo del grosor. En este caso, vamos a ver, esta fibra tiene un total de 6 hebras, 3 y 3. Lo que necesitamos para comenzar es una hilaza, una fibra que esté lo mejor torcidita posible, o sea que su textura esté bien compacta. Mientras más compacta esté, más nos va a facilitar aprender el crochet y ahora le explico por qué. A la hora de elegir el gancho para tejer a crochet es muy fácil. Vamos a tomar la etiqueta, pues yo esta madejita la he realizado con una maquinita, pero aquí guardo la etiqueta. Esta es la marca que yo estoy utilizando, Sinfonía en específico. Es 100% algodón mercerizado, o sea que tiene una calidad divina. Cuando buscamos en la etiqueta, nos van a aparecer diferentes datos. Acá está para trabajar con agujas, o sea, 2 agujas. Y acá tenemos un dibujo de un gancho, ¿verdad? Y aquí nos da que para esta hilaza debemos tejer a crochet con un gancho de 3 milímetros. Esto acá son otros números que se utilizan en el habla inglesa, algo así. Pero nosotros nos vamos a guiar por los milímetros, ¿verdad? Aquí nos recomienda 3. Yo acá tengo un gancho de 3.0 milímetros y se me ha borrado un poco, pero ahí está, 3.0 milímetros. Sin embargo, no es un gancho con el que yo me sienta muy cómoda y por esa razón quiero mostrarles 2 ganchos. Vean, este según el fabricante es el ideal, 3.0 milímetros, que es lo mismo que 3 milímetros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al colocar la hilaza o la fibra en el gancho, pues lo sujeta perfectamente. Vean, no pasa esto. Lo malo sería que nos agarrara solamente una hebra. Eso es muy malo. Necesitamos que agarre toda la hebrita. Sin embargo, acá yo tengo uno de 2.5 milímetros, que es el que acostumbro a utilizar con esta hilaza, pero para amigurumis también lo sujeta. Así que es dependiendo en muchísimas ocasiones de qué tan ajustado usted prefiera el tejido. Como estamos aprendiendo, vamos a hacerlo con el que dice el fabricante. Pero esto les da la idea de que si usted, por favor, no tiene el 3.0 ahora mismo, pero aún así quiere aprender, puede hacerlo, ¿verdad? Porque la diferencia es mínima. Es mi humilde consejo. De todas formas, yo se lo voy a enseñar con ambos ganchos para que usted pueda ver la diferencia de cómo queda el tejido. Pero vamos a lo más importante de este tutorial. Vamos a aprender a sujetar la hebra y vamos a aprender a sujetar el gancho para realizar el nudo corredizo y las cadenas. Yo así lo sujeto, nada complicado. De este modo le doy tensión, pero lo más importante ahora es hacer el nudo corredizo. Así lo sujeto yo. Tomo el extremo, sujeto con la yema de mis dedos aquí y con estos 2 deditos aquí detrás le doy soporte al hilo, ¿verdad? Para que no ande suelto, porque ni modo, así no se puede. Pero yo con estos así nomás, así los sujeto. En mi experiencia, nunca logré tejer como me enseñó mi maestra. Así que
yo le voy a enseñar pasito a pasito cómo lo hago yo. Usted va a tratar de imitarme, pero estoy 100% segura de que en el futuro usted va a encontrar su propio estilo. Va a agarrar la hilaza y el gancho a su propia forma, o sea, nunca va a ser exactamente igual a como se lo hayan enseñado, pero sí que ayuda a imitar, ¿verdad? Entonces, así lo voy a estar sujetando, vean, con estas dos hebritas aquí detrás, con la que va el hilo a la madeja. Acá tengo el gancho, no lo voy a soltar, ¿verdad? Acá tengo el gancho. Estos ganchos son ergonómicos, o sea, se ajustan muy bien al sostén. Pero, por ejemplo, vamos a tomar uno que no sea así, ¿verdad? Acá tengo otro que es un poco diferente, es otro número, es 5 milímetros. Y vean, también lo voy a soportar muy similar. Prácticamente este dedo también me queda en esta marquita. Pero sí les recomiendo un gancho ergonómico para comenzar. Pero es una sugerencia, ¿verdad? Entonces, así lo voy a estar sujetando. Casi como sujetamos un lápiz. Una vez sujetado el gancho y la hilaza, así vamos a comenzar. Estaré insertando por debajo de la hilaza. Vean la posición del gancho, lo voy a hacer bien suavecito. Y vamos a girar completamente. Voy a bajarme un poquito para que usted vea el movimiento de mi mano. Vea. Así nomás, es bien sencillo y nos va a quedar una anilla en el gancho, ¿verdad? Ahora, vean cómo yo sujeto. Nunca se me puede zafar esto. Voy a pasar por debajo de la hebra el gancho. Voy a sostener justo aquí. Vean. Si no tiene uña larga, también lo puede hacer con la yemita de su dedo. Y vamos a extraer esta lazada por el centro. Perdón si se me desenfoca un poco. Vamos a pasarla por el centro de esta anillita. Hecho esto, vamos a alar bien fuerte y así se nos habrá formado el nudo corredizo. Y lo ajusta. Puede hacerlo también así, ajustándolo al gancho y listo. Incluso voy a retirar el gancho para que usted vea la anillita que se nos ha formado y aquí está el nudo. ¿Por qué corredizo? Porque si alamos una de las hebritas, ella se va a abrir, o sea que corre por el nudo. Así se le llama, nudo corredizo. Los siguientes son cadenas, que es lo más básico del crochet. Para las cadenas, si ya hemos hecho el nudo corredizo, es bien sencillo. Vamos a sujetar, tomamos la lazada y pasamos por la anilla. Tomamos la lazada y pasamos por la anilla. Quiero que vea el movimiento de mis manos, aún estoy sujetando así. Tomamos la lazada y pasamos por la anilla. En la medida que avancen las cadenas, usted va a correr las yemitas de sus dedos, tome la lazada y pase por la anilla. Corremos, tome la lazada y pase por la anilla. En ocasiones con este dedo, vean este de aquí, yo sujeto un poquito. ¿Por qué? Pues para que no me pase esto y no se me ajuste demasiado. Es muy normal que en el inicio ajustemos demasiado las cadenas, o sea, hagamos una cadena bien apretada, voy a ponerles un ejemplo, y luego nos cueste trabajo pasarlo por la anilla. Por favor, suéltelo un poquito, ¿verdad? Así puede hacerlo. Y páselo fácilmente por la anilla. Trátelo con cariño, no ajuste demasiado. Pero vuelvo y repito, es muy común que nos suceda al inicio. Yo tejía súper apretadito y es algo normal. En la medida que usted vaya agarrando confianza, pues ya verá que lo va a soltar cada vez más y más. Y por ejemplo, en el mundo del crochet, para las prendas, se siente muy bien tener una prenda encima que esté tejida suelta, ¿verdad? Nos da esa sensación de suavidad. Ahora, vamos a repetir exactamente lo mismo y vamos a deshacer el tejido, que es lo más fácil que hay en el crochet. Es simplemente alar. Y ahora les quiero mostrar utilizando un gancho más pequeño. Este es el 2.5 milímetros. Vean, voy a sujetar como mismo. Así está, aquí tengo el gancho. Voy a insertar por abajo de la hebra. Vamos a girar. Vea.
lista la anilla, vamos a tomar la hebra, sujeten la base para que les resulte más fácil y extraemos la hebrita. Alamos ambas, vean, ambas hebritas y listo el nudo corredizo. Ahora vamos con las cadenas. Una cadena, 2, tomamos lazada, 3, 4, 5, 6 y así. Vean, estas cadenas están más chiquitas y tal vez no lo logre apreciar, pero se lo voy a enseñar ahora. Esto es algo que no debemos hacer. En un mismo tejido nunca debemos cambiar de gancho. Yo solo lo estoy haciendo para mostrarles la diferencia. Vean. Este es el gancho de 3.0 milímetros. Y vean la diferencia de las cadenas. Acá ya están más grandecitas y acá más pequeñitas, más ajustadas. Se nota más si acomodamos el tejido. Si se suelta más. Entonces, con esto le demuestro que para iniciar puede hacerlo ya sea con el gancho específico que recomienda el fabricante o con uno que siempre sujete la hebrita. En este caso 3.0, 2.5 también la sujeta. Pero no es menos cierto que cuando estamos iniciando, mientras más grande sea el gancho, más se acomode a lo que recomienda el fabricante, pues nos va a resultar más cómodo. De este modo ya habremos aprendido a realizar el nudo corredizo y las cadenas. Que nos queden dudas sobre la hilaza o los ganchos a utilizar es algo muy común. En el camino usted va a elegir sus propios materiales, va a elegir sus propios ganchos, también dependiendo muchísimo del proyecto que se proponga. Lo más importante ahora para usted que está aprendiendo es conocer los puntos básicos del crochet. En el camino, cada vez que yo les comparta un tutorial de algún proyecto en específico, siempre les voy a mostrar los materiales que yo estaré utilizando e incluso en ocasiones les puedo recomendar qué otros materiales utilizar por si no tiene exactamente los mismos que esté utilizando yo. Espero y este tutorial haya sido de su agrado, sobre todo y más importante, le haya resultado útil y desee continuar viendo tutoriales nuestros. En el próximo tutorial les estaré enseñando otro modo de iniciar el tejido a crochet que será con el anillo mágico. Así que espero y se quede con nosotros suscribiéndose y activando la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. 1.000.000 de gracias por ver este video hasta su final y nos vemos en el próximo. Chao, chao.